ascoltare quello che si è fatto. Vine para ver y confirmar lo que se ha hecho. A ver y confirmar lo que se está haciendo. Pero más que todo, a ver y confirmar lo que queda por hacer. Italia, proletaria y fascista. La Italia de Vittorio Veneto y de la Revolución. Levántate. Descubriendo la historia. Fascismo, capítulo 2. El primer gobierno de Mussolini fue una coalición. En lugar de tomar todo el poder de golpe, procedió con mucha cautela al principio. Junto con los 5 ministros fascistas recién nombrados, hubo representantes de otros partidos, entre ellos liberales y populares democráticos. Tal vez intimidados por la apresurada marcha de Mussolini a Roma, el Parlamento recibe a los fascistas y al nuevo personal ejecutivo. La multitud observa cuando llegan los representantes. El 16 de noviembre, Mussolini presenta su nuevo gobierno a las cámaras. Su discurso es directo e impactante. Tras haber logrado una arrasadora victoria, me he impuesto yo mismo algunos límites. Pude haber transformado esta gran cámara en una barraca para mis escuadrones. Pude haber cerrado el Parlamento y construido un gobierno puramente fascista. Pude hacerlo, pero no lo hice. Al menos no en este momento. El gobierno de Mussolini obtuvo rápidamente la mayoría en el Parlamento, 306 contra 116. Las primeras acciones del nuevo gobierno son establecer el sistema de un solo partido bajo un solo hombre, lo más rápido posible. Entre 1922 y 1926, se establecen los cimientos para poner a Mussolini al mando. El Parlamento comienza a perder toda la autoridad y aprueba una legislación que le brinda prácticamente todo el poder estatal al dictador. Para la mayoría de las personas, el proceso pasa inadvertido, pero el nuevo gobierno hace más que solo transferir el poder a Mussolini. Hace un esfuerzo por reformar la estructura del Estado para facilitar el orden fascista. El 15 de diciembre de 1922, Mussolini reúne a líderes fascistas y forma el Gran Consejo Fascista, el cual sería responsable de gobernar Italia. Los escuadrones fascistas fueron muy útiles para lograr su ascenso al poder, pero recibieron también la enorme crítica internacional, oponiéndose a que continuaran con sus actos y fueron públicamente disueltos. Pero como todas las armas de la tiranía, permanecían ocultos, listos para usarse. Los escuadrones fascistas son reemplazados por el Ejército de Seguridad Nacional, menos extremo y más bien organizado como una fuerza pacificadora. Los partidos nacionalistas y fascistas se convierten en uno. Esta fusión refuerza sus bases ideológicas y hace que las dos instituciones formen un pacto de centralización, cooperación e imperialismo. Estas dos organizaciones proveen a las personas que controlarán el nuevo gobierno. Con la aprobación de la nueva ley electoral, el 13 de diciembre de 1923, Mussolini está listo para postularse a una elección. El Gran Consejo y Mussolini se someten a votación. La oposición está indefensa, y los candidatos que podrían ganar son golpeados por lo que queda de los escuadrones fascistas, que aún son útiles para estas cuestiones. Al final, Mussolini recibe el 74.4% de los votos y 334 asientos en el Parlamento. Mayo 30 de 1924. El secretario general del Partido Socialista, Giacomo Matteotti, denuncia la atmósfera violenta que caracterizaba la campaña electoral. La respuesta fascista es inmediata. Matteotti es raptado y asesinado. El público está asombrado y molesto. El nuevo gobierno parlamentario cae. Junio 13 de 1924. Ya sin necesitar una aparente democracia, Mussolini ordena que se cierre el Parlamento. Los partidos comunistas y de oposición eligen marcharse y se rehúsan a participar en cualquier movimiento legislativo. En uno de los últimos vestigios de cortesía hacia la autoridad real, la decisión de disolución muere con el rey. Pero es una decisión que nunca llegará.
El gobierno es ahora fascista, con o sin parlamento, o la anuencia del monarca. Para el 1 de enero de 1925, la situación se suaviza y Mussolini se culpa por los problemas. Me digo aquí, frente a todos, y frente al pueblo italiano, que asumo toda la responsabilidad moral, histórica y política por todo lo que ha pasado. Si el partido fascista es una asociación criminal, entonces yo soy el líder de una asociación criminal. Y cuando el conflicto crezca y no aparezca una solución, el único remedio será la fuerza. Como primer paso, el gobierno adopta una política de conservación económica. Más apoyo para la industria privada, impuestos más bajos, reduce el salario a las clases trabajadoras y retira los impuestos de herencia. Los negocios responden con expansión y reinversión, especialmente en la industria pesada. Para el italiano promedio, un trabajo aún con una paga reducida es mejor que no tener empleo. La política extranjera de Mussolini es expansionista e imperialista. Él ve los Balcanes, el Mediterráneo y África como su espacio natural de poder. Su objetivo es incrementar la influencia de Italia y desarrollar colonias. Odia los tratados de la Primera Guerra Mundial. Italia comienza a crear una nueva flota naval para poder aplicar una mano firme en el Mediterráneo. Junto con muchos otros títulos, Mussolini se nombra a sí mismo Gran Almirante de la Marina. En la primera celebración anual de su marcha a Roma, el régimen de Mussolini adopta los símbolos y emblemas del antiguo Imperio Romano. Él incorpora el uso de la fascia, un conjunto de tubos atados, algunas veces con un hacha en la punta, el saludo romano, e inicia un nuevo calendario que comienza con el inicio de la era fascista, 1922. En abril de 1925, el Manifiesto de los Intelectuales Fascistas es publicado por Giovanni Gentile. Es una justificación filosófica del fascismo. Benedetto Croce responde con un manifiesto de los intelectuales antifascistas. Croce puso en claro que su obra no era un instrumento de oposición, sino simplemente la respuesta retórica al trabajo anterior. Fue una opción diplomática del autor. El demócrata Giovanni Amendola no tuvo la misma táctica al publicar su opinión sobre el fascismo. Esto de inmediato reunió a las fuerzas liberales antifascistas para impedir que publicara cualquier otra cosa. Los fascistas no dudaron en usar la violencia. Golpeado casi hasta morir, en el verano de 1925, Amendola falleció al año siguiente. Los siguientes hechos en la vida de Mussolini fueron poner a todas las organizaciones no fascistas bajo rigurosa vigilancia. El gobierno italiano se torna represor. La unión de sindicatos es abolida, dejando solo sindicatos fascistas que eran solo de nombre. Uno por uno los partidos de oposición, los periódicos y hasta las organizaciones como la Orden Masónica son cerradas, desmanteladas o disueltas. Instituciones especiales de confinamiento se destinan para encerrar a los oponentes y la ORCA, la Organización para la Represión y Control del Antifascismo, comienza a monitorear cualquier cosa sospechosa. La pena de muerte es reinstituida en Italia. Un nuevo conjunto de leyes fascistas, inspiradas por el jurista Alfredo Rocco, entran en vigor. Esto marca el cambio en Italia de su antigua tradición liberal de jurisprudencia hacia la oscura dictadura de Mussolini. En 1925, Giovanni Gentile, autor del famoso Manifiesto de los Intelectuales Fascistas, crea la enciclopedia Trucconi italiana.
En 1932, el filósofo y el duce trabajan juntos para escribir lo que ellos llamarían la voz del fascismo. Para los fascistas, el Estado es todo, y nada que sea espiritual, de naturaleza humana, o que tenga un valor fuera del Estado existe. En esencia, el fascismo es totalitario. Y el Estado fascista es la síntesis de la unidad y el valor, interpretando y desarrollando la vida de las personas. Esta es la definición del fascismo dada por Mussolini en la enciclopedia Trucconi. Ninguna persona, grupo, asociación, partido político o sindicato existe fuera del Estado. El fascismo no es para los demócratas. Es un concepto que el pueblo debe aceptar como un todo. Así se evitará que el bienestar sea de unos cuantos. El fascismo es una verdadera forma de democracia. Es un gobierno dedicado a entregar calidad, no cantidad. De hecho, el fascismo es una forma de democracia más moral, coherente y verdadera que visualiza un nivel más práctico que la dirección del gobierno de unos pocos. Es mejor porque todos están unidos bajo el mismo ideal. Uno se puede ubicar en el año de 1984 con todo esto. Mussolini usa las ideologías fascistas para inspirar a grandes sectores de la población italiana con un sentido de identidad y de unidad nacional. Este aspecto del fascismo permite al gobierno desarrollar una avasalladora influencia y la habilidad de manipular y movilizar al pueblo. Al paso de Mussolini, enormes multitudes se reúnen para saludarlo. Para los italianos, el periodo caótico de la política ha terminado. Para los italianos, el periodo caótico de la política ha terminado y una nueva era de orden ha tomado lugar. Mussolini se da cuenta que el puño de acero no es suficiente para mandar y siente que debe ganar la opinión pública. Cuidadosamente esculpe su imagen como líder. Y la imagen es verdaderamente grande. Un retrato de Mussolini emerge dando la impresión de que un hombre recibe el apoyo incondicional de las personas en el régimen. Pero esto es impuesto desde arriba. Benito Mussolini es il Duce y crea una imagen de él como un gran y generoso líder que trabaja todo el día, todos los días. Ganando más y más poder, gradualmente se empieza a rodear del apoyo de las clases bajas. Pero hay sus excepciones, y algunos consejeros y administradores se vuelven necesarios para el gobierno. Pero Mussolini selecciona con cuidado a quienes no representan una amenaza para su forma de mandar. Mussolini sobresale como un orador virtuoso, y sus poderes de persuasión son formidables. Como muchos dictadores, él siente que puede guiar la voluntad de las personas, y al no tener mucho apego a las masas, él sabe que su éxito está ligado a generar la ilusión de bienestar. Es una rutina bien pulida y perfeccionada, y con la prensa totalmente bajo control y con muy poca oposición que se dé cuenta de la realidad, la mentira es ampliamente aceptada. Il Duce se presenta a sí mismo como un individuo único y excepcional. Es la imagen de un líder sin fallas, libre de los vicios comunes y capaz de comprender y apreciar las necesidades y preocupaciones del hombre común. 1928. Se funda el Instituto de Educación Cinematográfica. Su función es producir propaganda, noticias y documentales. Aunque algunos trabajos artísticos son relegados en el estudio, su objetivo principal son los cortos profascistas que son exhibidos en las salas de cine de toda Italia. Tienen el mismo papel que los noticieros de hoy en día. Durante los años del gobierno fascista, esta era una de las formas más efectivas de propaganda. De acuerdo con los censos de 1921, 32.8% de la población italiana era iletrada, con cifras de 46.9% en la región del sur. Para los que no sabían leer ni escribir, su único contacto con el mundo exterior eran las cápsulas de noticias fascistas. Como Italia había perdido a tantos en la guerra, un énfasis especial se le daba a la maternidad. En 1927, una serie de leyes tributarias se instituyeron que aumentaban cargos a los que eran célibes y reducían impuestos a las familias grandes. Había reglas nutricionales. Alimentos de mayor calidad salieron al mercado y el costo para alimentar a una familia se redujo.
Además, Mussolini creó la Fundación Nacional de Maternidad e Infancia, que protegía a mujeres y niños en su ambiente laboral. Balila, el apodo dado a Giovan Battista Perazzo, quien fue electo al trono de la ocupada Austria en 1746 y creó un movimiento de resistencia, se convirtió en el símbolo de la Fundación Nacional para la Movilización de la Juventud. Bajo el fascismo, la juventud de Italia estaba totalmente organizada. Niños entre las edades de 6 y 7 se unieron a la Figli della Lupa, los hijos de la loba. De 8 a 12 estaban en Balila y luego en Avanguardisti, hasta que cumplieran 18 años. En 1929, la juventud fascista se creó para los hombres jóvenes de 18 a 21. Esta organización era la versión de la clase trabajadora de la GUF, Grupos Universitarios Fascistas, ya establecidos en 1920. Las chicas se enrolaban en la Asociación de Jóvenes Italianas. En Italia, la actividad física se convirtió en el principal método de Mussolini para lograr una sociedad saludable. Aire fresco, la playa, movimiento, ejercicio y un estilo de vida atlético se consideraban logros honorables y respetables. El deporte significa esfuerzo que genera valor. La ideología fascista promovía la actividad física y develó una especie de fascinación hacia el cuerpo humano, al igual que al desarrollo por la fuerza física. Esta ideología encajaba con el nuevo movimiento artístico, el espíritu nacional fascista y la búsqueda por lograr el cuerpo humano perfecto. En poco tiempo, los deportes se transformaron en una especie de deber cívico, como en una obligación nacional. Enero 7 de 1926, Mussolini funda la Academia Italiana, una institución inspirada por la Academia Francesa. Los científicos e intelectuales más famosos de Italia se registran, pero la Academia es algo más que una decoración, ya que, como dicen sus miembros, está estrictamente controlada. Otra señal del puño cerrado del fascismo era el juramento a la lealtad que todas las facultades de la universidad estaban obligadas a hacer en 1931. De los casi 2.000 profesores, solo 14 se rehusaron a jurar. Los 14 renuentes fueron despedidos y los otros continuaron formando parte del régimen. Febrero 11 de 1929. Mussolini firma los pactos de Nenzi. El fascismo comienza siendo del todo anticlérigo, pero el régimen se da cuenta de la importancia del catolicismo y lo declara la religión oficial del Estado fascista. Mussolini se comparó con Constantino, el emperador que nombró al cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. El gobierno también ofreció compensar a la Iglesia por la pérdida de territorios que eran parte del viejo Estado pontifical. A pesar de no ser un hombre religioso, Mussolini se da cuenta de que luchar contra la Iglesia sería políticamente improductivo. El acuerdo entre los fascistas y la Iglesia es visto como benéfico para ambos. El Papa Pío XI lo aprueba gustosamente y dice una frase acerca del duce: el hombre es un enviado de Dios. El 24 de marzo de 1929, Mussolini cosecha los frutos de sus esfuerzos y en una breve elección recibe el 98.4% de los votos. Claro que era el único candidato y los ciudadanos simplemente podían aprobarlo o desaprobarlo. Los 400 representantes del Gran Consejo ahora son fascistas. Octubre 24 de 1929. El día negro de Wall Street estremece a todo el mundo e Italia entra automáticamente en una crisis económica con el resto de las naciones industrializadas. Alemania en particular recibió un golpe fuerte y la República de Weimar estuvo a punto del colapso. Para septiembre de 1930, el Partido Nacional Socialista, con Adolfo Hitler, gana el 83.3% del Reichstag. Se convierte en el segundo partido político en el poder. Hitler no hizo ninguna marcha a Berlín.
pero el control nazi se acentuaba. La suástica estaba en todas partes, y las columnas de hombres marchando confirmaban la cruda realidad.